Estamos en peras y manzanas porque queremos saber todo acerca de la influenza. Ahorita que estamos en época de podernos contagiar y está Edgar conmigo. Un gustazo y déjenme presentarles, por favor, a Víctor Mendoza. Él es neumólogo e intensivista. ¿Quién mejor que él para hablar sobre influenza? Así es. Muchas gracias. Bienvenido, por la invitación. doctor. Muchas gracias. Oye, cuéntame un poquito acerca de la influenza. ¿Cómo podemos evitar que nos contagie? ¿Cómo distinguimos un poco los síntomas? Claro, bueno, es una enfermedad infecciosa que es, en la realidad, fácil de transmitir por todas las secreciones, principalmente secreciones respiratorias. Este es el caso de los estornudos. La manera generalmente de transmitirse es a través de las gotitas de Fluye, que es cuando uno estornuda. ¡Achú! Exactamente. Estas gotitas cuando yo estornudo y le hago ¡achú! ¿Cuánto de los de distancia Claro. para que a mí me afecten? Puede llegar hasta 1 metro, hasta 1.8 metros. Wow, o sea, el clásico para acá. que está en el cine y te escupe aquí, sí Exacto, te puedes infectar. exacto, el ¿Y qué estornudo. puedes hacer si alguien te estornuda, caray? Hombre, Decirle, puedes decirle que las tiene, cosas. tiene que estornudar de una manera más correcta. Ya la Secretaría de Salud desde hace varios años ha estado distribuyendo folletos e información de la manera correcta de estornudar, que es Nos pueden exactamente enseñar El estornudo de a cortesía, través ¿no? del- Exactamente, Edgar, es el estornudo de cortesía, que es en el cual nosotros nos cubrimos con la parte interna de nuestro brazo para Ok. toser o estornudar en esta parte y evitar utilizar las manos, que es donde generalmente nosotros podemos llevar el virus hacia superficies o hacia otras personas. Bueno, en las escuelas también nos dicen, si el niño tiene alguno de los síntomas o si está resfriado, no lo lleven ni a las guarderías ni a las escuelas. Por supuesto. Y muchas veces como mamá, con tal de, no tienes con quién dejar al niño, lo estás como forzando, pero utilizan estos cubrebocas. ¿Me puedes decir qué sirve ¿Sirven de o no estos? sirven estos? Estos cubrebocas generalmente los utilizamos en el hospital, se utiliza mucho en quirófano, pero en el contexto de influenza, el personal de salud utilizamos cubrebocas especiales que se llaman cubrebocas de alta eficiencia, Ok. los N95. ¿Por qué este tipo de cubrebocas? Porque son cubrebocas que tienen la característica de que filtra hasta el 95% de las partículas de 0.3 micras de tamaño. Ok, son Ahora. los de concha, como los duritos, como de Así es. cascarón de huevo. Exacto. Así. Ahora, algo que Perfecto. también debemos plantear es, ¿de verdad vale la pena estar comprando estos o los otros? O mejor prevenirlo? Claro, lo recomendable sin duda es la prevención con la vacunación y con la higiene de manos. La higiene de manos es importantísima en todas las transmisiones de enfermedades. Sin duda, influenza es una de estas enfermedades en donde tenemos que considerar la higiene de manos con todas las personas. Uno cuando llega de la calle debería llegar a lavarse las manos. Cuando obviamente estoy en contacto con superficies en el metro, en el transporte público o vamos en todas un partes. hospital. Exacto. Doctor, ¿cómo podemos saber si tenemos una gripa normal o si tenemos influenza? ¿Cuáles son Claro. los síntomas que nos pueden alarmar para poder llegar con el doctor? Claro, es importante, aunque hay diferencias importantes entre un cuadro gripal común. y un cuadro de influenza, siempre es importante que ante cualquier síntoma acudan con un médico, con un especialista para que puedan ser tratados adecuadamente, principalmente aquellas personas que son pacientes de alto riesgo. Ahorita hablaremos de estos pacientes de alto riesgo. Los síntomas, como lo podemos ver aquí en la pantalla, pues son generalmente escalofríos, Ok. fiebre, malestar general, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, dolor de garganta, tos seca, escurrimiento nasal y fiebre mayor de 38 grados, que generalmente llega cerca de los 39 grados, pero y que es un síntoma principal en la mayoría de las personas, excepto en los pacientes ancianos o en pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión. La fiebre a veces no se presenta. Híjole, yo la verdad alguna vez me dio y sí sientes como si te hubieran dado de trancazos, o sea, te tumba en la cama, estás muy, muy cansado. Dolor de articulaciones, sí, dolor de cabeza, pero lamentablemente, de ojos. pues recurrimos a la automedicación, que está contraindicadísima, el decir, bueno, pues entonces me voy a tomar y entonces me voy a tomar y pues finalmente ni siquiera un antibiótico te puede curar esto. Y ahora- no, esto no se cura con antibióticos porque Perfecto, es viral. por favor. Es viral.
Por favor. Por eso es importante que acudamos con el médico, con los médicos de primer contacto o médicos especialistas, porque esto no se cura con antibióticos. Por más antibióticos que tome el paciente, Es un si virus. tiene influenza, es un virus. Exacto. Ahora, ¿cuándo acudir con el médico a consulta y cuándo, voy a poner urgencias, Claro. cuándo acudir a la sala de urgencias? Y las pruebas, porque la verdad Sí. ya estamos sacados de onda con tanta prueba. Claro. Bueno, acudir con el médico del consultorio cuando uno empieza con los síntomas, que generalmente, repito, es fiebre mayor de 38 grados, malestar general, tos seca, y se puede acompañar de otros síntomas en ese cuadro, como dolor de garganta, los que mencionamos hace rato. Ahí, en ese momento, es un momento adecuado para acudir al consultorio Ok, de manera perfecto. ambulatoria. ¿Cuándo acudimos a urgencias? Cuando se agregan síntomas que ponen en riesgo la vida, como cualquier enfermedad que va a urgencias, Pero- que Por sería favor. falta de aire. Falta de aire es el principal síntoma, o fiebre que no se quita, por ejemplo, en los niños. En los niños es importante la fiebre, tomarla en consideración y acudir a la sala de urgencias. Esto que comentas, o sea, digo, primero prevenir, definitivo. Sí. Después de prevenir, en cuanto empiece alguien con la sintomatología, Claro. acudir con su médico general, médico familiar, médico de confianza, pero si empieza con dificultad para respirar o la fiebre no mejora, tiene que acudir a la sala de urgencias. A ver, y Exactamente. entonces ya llegamos al hospital o con el doctor, ¿qué pruebas nos tenemos que hacer? Bien, las pruebas que generalmente se recomiendan, y esto debe ser indicado por un médico, no es tan adecuado el acudir directamente a un laboratorio y pedir tú la prueba. Son pruebas diagnósticas, que hay pruebas rápidas, que estas generalmente tienen utilidad durante los primeros días de los síntomas, no más de 48 horas de los síntomas, es cuando vamos a tener una prueba positiva en cuanto a prueba rápida. Ok. ¿Sí? Ahora, algo que preguntan, ¿cómo se hace esta prueba? Ok, esta prueba... Ay, es horrible, Sí. te meten un hisopo Sí, así pero es que por la muchos nariz. creen que van a ir porque le van a sacar sangre. No. Entonces, que quede claro cómo es la prueba, que Claro. se toma la prueba rápida. Claro, ambas, la prueba rápida y la prueba por PCR, se hacen por medio de una muestra que se toma del interior de la mucosa de la nariz con un hisopo. Es incómodo, pero Sí, bueno. sí es incómodo, es muy rápida. Y la verdad Sí. se nos está acabando el tiempo y yo sí quiero que les digas si nos tenemos que vacunar todos los años, Por en qué favor. etapa y Sí. quiénes. Por supuesto, la vacunación es importantísima en el contexto de influenza. La vacuna está indicada, según las recomendaciones de la Secretaría de Salud, para niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años. Y pacientes de cualquier edad que tengan comorbilidades como hipertensión, enfermedades pulmonares tipo EPOC, asma, fibrosis pulmonar, pacientes con algún grado de inmunosupresión como cáncer con tratamiento o pacientes con VIH. ¿Habría alguna contraindicación? Y embarazadas. Ah, también. Y embarazadas, Sí, exactamente. Cierto. Exactamente, porque embarazadas es población de riesgo para influenza grave. Así es. Así es. Se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por tu aportación. Por favor, cuídense de los cambios de temperatura, estornuden de una forma correcta, lávense las manos y váyanse a vacunar, por favor, porque la influenza viene fuertísima en este tiempo que empieza a estar el aire a todo lo que da. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Edgar, Un por estar aquí gustazo. con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana y ustedes, por favor, aprendan a no estar salpicando a los demás. Muchísimas gracias, cuídense. Muchas gracias. Y cuídense Hasta luego. de los cambios de temperatura. Nos vemos aquí mañana en Visita de Doctor. Visita de Doctor, lunes a viernes, 1:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.